niños se la saben, les voy a pedir de su apoyo. Cuando les diga que se pongan de pie, esperen la señal. Por lo pronto ahorita vamos a cantarla y ya, esperen la señal cuando les diga que se pongan de pie.
La coreografía me la robé de Vero. La coreografía me la robé. Buenos días a todos. Vamos a pedirle a la doctora que pase a orar. Buenos días. Señor, te damos gracias por esta semana que nos permitiste llegar hasta aquí. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por los que sabemos y por los que no sabemos, para que tú nos los muestres, Señor. Te damos gracias por estar aquí, por escuchar de tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría para entenderla, Señor. Y que nos abras esos ojos para que nosotros podamos ver lo espiritual. Te doy gracias por las personas que están aquí, que pedimos por ellas, por cada una de sus familias. Te pedimos por las que no pudieron llegar. Te pedimos grandemente por la próxima cirugía de Judith, para que todo salga bien, Judith y con el niño, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Primera de Juan 5, 11 y 12. Pedirle a Samuel que lo lea. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, este es un versículo clave para el día de hoy. Cristo es el que da vida. Cristo es el que realmente nos da esa vida abundante. Y Dios hace la comparación con la gente que no tiene a Cristo, con los que duermen o con los muertos. Es decir, la gente que no ha recibido a Cristo está prácticamente muerta. También Cristo les dice criaturas, no son sus hijos. Entonces, tenemos que poner mucha atención en lo que nos está mencionando Dios, porque nosotros podemos estar junto a los muertos. Y vamos a pedirle a David que nos lea Ezequiel 37, lo vimos el jueves, pero lo vamos a ver el día de hoy, 1 al 4. Espérame. 37 del 1 al 4. A ver, David. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí
Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nos imaginamos los inconversos, los huesos secos, la gente que no se reúne, la gente que no lee la Biblia, la gente que le llaman los gentiles en ese tiempo. Y dice, profetiza, que es una manera de anunciar el futuro. En ese tiempo se profetizaba, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es hablar de la palabra para poder llevar vida. Pero vamos rebasando la honestidad, porque en ese momento le estaba hablando al pueblo de Israel. Y estaban muertos. Y leían la palabra de Dios. Y la memorizaban. La estudiaban. Había escribas. Había doctores de la ley. Toda clase de estudiosos y de teólogos. Pero estaban muertos. Un valle de huesos que no ves ninguna oportunidad, porque siendo francos, estamos en un valle de huesos secos, donde la gente no vive, donde la gente está sufriendo, pasando la mano, y hablas con ellos y te dicen, yo confío en Dios. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué hay turbación en ti? ¿Por qué te apresuras? Si confías en Dios, ¿por qué no se nota en tu vida? ¿Por qué no estás de una manera placentera en tu vida? Entonces, le dice, toda esta gente que tienen nombre de que viven, pero están muertos, ¿qué tienes que hacer? ¿Tú crees que vivan? Le dice al profeta y le dice, tú lo sabes, pero estamos rodeados y nosotros podemos ser huesos secos que no tienen ninguna posibilidad de tener vida. Dios quiere que vivas, que no seas solo huesos, que realmente estés en una plenitud absoluta. Porque algunos de nosotros hemos pasado de muerte a vida y te das cuenta de lo que Dios hace y cuánta diferencia hay entre aquel tiempo y ahora con Cristo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y la gente está con nosotros y creen que tienen vida. Se sienten bien, se sienten cómodos, se reúnen, pero sus apetitos no cambian, su forma de ser no cambia, siguen preocupados y afanados,
siguen con su ansiedad a todo lo que dan, preocupados por el futuro. ¿Realmente está el Espíritu de Dios en ti? Juan 6:63. Vamos a pedirle a Iyali que nos lo lea. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces dice la palabra de Dios, el reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder. Y aquí lo que leemos es que es necesario el Espíritu de Dios. Podemos estar muy cerca, puede estar alrededor de nosotros, pero una cosa es que lo tengas en ti y otra cosa es que solamente, perdón, me desconcentré un momento. Yo me voy a poner aquí, pero nosotros tenemos que contar con Cristo y el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. No basta con que estemos junto a las personas que tienen una vida abundante, tú tienes que tener una vida abundante. Y vamos a leer Juan 6:68. Vamos a pedirle a Aurelia que nos lo lea. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces estaban en la disyuntiva de seguir a Cristo o no seguirlo. Entonces dice Cristo, y ustedes si se quieren ir, váyanse. Aquí nadie les ruega. Porque sabes una cosa, la hipocresía es una de las partes donde más batallamos. No somos claros. Si el hombre está acostumbrado a llevar una vida falsa, entonces los enfrenta. Tú tienes que ser como yo, les dice Cristo. Tienes que, mi palabra, hacerla tuya a tal grado que seas como yo. Y entonces muchos se van y Cristo les dice, ¿y ustedes se quieren ir? Y entonces viene vuelve a leer. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, nomás en Cristo tenemos esas palabras de vida eterna. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios nos enfrenta con nuestro pecado y enfrenta tu hipocresía y tu falsedad. Te guía. ¿Cuáles eran las características de Cristo? Dice, y vendrá y será llamado consejero. ¿Por qué consejero? Porque es el que nos va a guiar a través de sus consejos. No sugerencias, son consejos para que los sigas. Son consejos para que tú tomes la realidad de Jesucristo. Y entonces realmente tu vida empiece a transformar. Y de una vida de muerte pases a la vida que Cristo te da en abundancia. Juan 15:7. Vamos a pedirle
a Araceli que lo lea. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la palabra de Dios, cuando tú te has convertido, entonces la palabra de Dios cobra vida en ti. Dejas de ser tú y empiezas a tomar la figura de Cristo, a actuar como Cristo actuó. Eric y Judith van a traer un pequeño taller, nomás que se anime y que la nueva criatura entre a la universidad y nos va a compartir. No, pronto lo van a hacer, pero realmente tenemos que ir haciendo de nosotros la palabra de Dios y que cobre vida, como es el texto que estamos leyendo en Ezequiel. Juan 12:35. Vamos a leer del 35 al 37. Vamos a pedirle a Silvia que nos lo lea. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto y que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para seres hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Bien, vamos a volverlo a leer. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Cuál estás leyendo? 35 al 37, dijo Juan. 12, 35, 37. ¿No? Sí, está bien. David, ¿quieres leer donde dice del buen tesoro de su corazón? Algo anoté mal aquí. El buen tesoro saca las cosas. Si no lo leo, debo estar equivocado en la cita. ¿Será primero de acuerdo con el corte? No, pero 12. Es 6:45. 6:45. Escritos son los profetas y serán todos enseñados por Dios. No, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca las cosas, las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Lucas 6:42. ¿Lucas qué dijo? 6:45. A ver, léelo y ya ahí. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis No lo tengo, voy a batallar más. Entonces, se los voy a leer, la cita se las aclaro al rato. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las cosas, las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces le llama Dios a Ezequiel para que le comparta y dé vida a través de su palabra. Tú y yo somos llamados a dar vida, si tienes la vida. Y por tus palabras puedes ser condenado o puedes ser vivificado. Tú tienes la responsabilidad de hablar de las cosas de Dios a los demás. Porque puede ser que en tu casa estés en un valle de huesos secos, en tu familia, en tu hogar, en el trabajo, en la escuela y aún en la misma iglesia. Tú tienes que hablar y profetizar, que es otra cosa que hablar de la palabra de Dios. No nomás hablar con tu boca, pero hablar con los hechos. Porque si tú dices, yo tengo paz y yo tengo armonía en mi hogar y yo tengo unos hijos excelentes, pero esto no se refleja en la vida real, no sirve de nada. Tienes que verte gozoso. Vamos a Ezequiel 37 nuevamente. Y vamos a leer el 5. Vamos a pedirle a Daisy que nos lo lea. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es decir, el espíritu y el consejo de Dios hacia nuestras vidas es que tú das la palabra y el espíritu, cuando le permite la persona entrar a su vida, entonces da vida. Y dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, una vez que tú abres esa puerta, entra el Espíritu de Dios y entonces da vida. Aún cuando tú descalificaste a la persona, cuando tú dices, no, esta persona nunca se va a salvar, no le interesa nada de lo de Dios, es una persona que es sumamente religiosa, no va a dejar su religión por una vida transformada. Cuando tú desistes de hablarles, pero Dios te pone la prueba de las prostitutas, se salvaron. Los que recogían el tributo se salvaron. La gente que en un tiempo atacó a Dios se salvó, como Saulo de Tarso. Es decir, Dios te está poniendo el ejemplo, dice, aunque sean puros huesos, no solamente huesos, sino huesos secos, aunque sean muchos, tú tienes que dar testimonio a través de tu vida, porque Dios tiene el poder para dar vida a través de su Espíritu. Y bueno, yo he visto en la vida de ustedes que tienen a alguien que aprecian y han estado orando, se convierten, y que en algún momento lo vieron como huesos secos y ahora han cobrado vida. Y dices,
¿Cómo esta persona que yo realmente pensé que nunca se iba a convertir, ahora se ha convertido? Te habla de un valle, porque estamos rodeados de gente que está muerta. Yo no entiendo cómo pueda haber una persona con una creyente, con una amistad fuerte y nunca le haya hablado de Cristo. Se haya guardado para sí el Evangelio, las buenas nuevas. Job 33:4. Vamos a pedirle a mi mamá que lo lea. Sí. Y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, hay momentos donde los creyentes, después de tener una vida abundante, se convierten en cadáveres. Job había sufrido, no sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando hay un sufrimiento en una persona, como la muerte de un hijo, un sufrimiento extremo, pareciera que dejaran de vivir, como que le arrancaron el deseo de vivir, quedan como hilos. El dolor fue tal que quedan como huesos secos. Pero el Espíritu de Dios los puede volver a la vida a través de una exhortación, a través de palabras que tú les puedes dar. Y vuelven a la vida, como dice aquí, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios desea que todos estemos vivos. Gente en el mundo que cree que el placer es vida, no han probado lo que Dios puede hacer. Vamos a pedirle a David que nos lea en Ezequiel 37 del 6 al 15. Pongan mucha atención. ¿Del 6 al 15? Sí. No, Ezequiel. Ezequiel. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que soy Jehová, que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado
sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino mi palabra de Jehová diciendo. Hasta ahí vamos a dejar. Entonces, imagínate los huesos que empiezan a crecerles los tendones, a llenar sus huesos de carne, y empiezan a tomar forma, y dice, hay un temblor, y entonces se empiezan a juntar los huesos de huesos, y con sus huesos, con el que era, y empieza a tomar forma. Así de increíble es para nosotros cuando una persona que está muerta, espiritualmente hablando, empieza a cobrar vida. Dice, ok, todo estaba bien, pero hemos perdido toda esperanza. Y nosotros asumimos que porque se ríen y tú los ves en el restaurante con una copa de vino, él te está diciendo, estoy muerto, no tengo esperanza, estoy sujeto a un vicio. Gente que está acostumbrada a vivir una vida de desenfreno con prostitutas, te está diciendo estoy muerto. De egoísmo. Adelante, David. Hace mucho tiempo yo estudié ese tema, el Valle de los Huesos Secos. Y hablando un poquito de lo que viene siendo la historia de esta parte, era el sufrimiento que estaba viviendo el pueblo de Israel, era ahora sí que por ser tan cabezas duras en el tiempo de Jeremías. Era todo lo que Jeremías venía profetizándoles a ellos tiempo atrás, que iban a ser destruidos, pero si no se arrepentían, si no se arrepentían de sus pecados y si no volvían a los caminos de Dios, ¿verdad? Y el pueblo aún así, por eso esa parte donde dice usted que ya no había esperanza para ellos creían que ya estaba así, porque ellos conocían la verdad desde un principio. Y después estoy investigando varias teorías de eso. A la fecha, nadie puede probar cómo es posible que este suceso haya sucedido. O sea, científicamente no es posible. No es posible. O sea, no es posible que un hueso vuelva al lugar exacto donde estaba una vez destruido. Sí. Una vez destruido, y sobre todo que estuvieran saliendo nervios, carne, piel, ojos, cejas. Desde un principio, o sea, era como un pego estéril, ¿no? Sí. Entonces, ese suceso fue un suceso bastante marcado en la Biblia, y habla de la primera, habla de algo alusivo al suceso de lo que los muertos en Cristo resucitaron primero. Sí, me imagino que sí, y nosotros lo podemos visualizar con los inconversos, porque dice, saldrán de sus sepulcros, porque están en un sepulcro, sus vidas en apariencia están bien, pero cuando tú empiezas a indagar, no quise decir eso, cuando ellos empiezan a presentar los frutos de su vida, entonces tú te das cuenta de cuánto necesitan el Espíritu de Dios y cómo ellos van cobrando vida. Yo me sorprendo en Jazmín, cómo ella está cobrando vida. No es normal que tu
familia siga como huesos muertos. Tú tienes que presentarles el Espíritu de Dios. No, hombre, este cuate nunca se va a convertir, si es esto, es lo otro. Bueno, te lo está poniendo Dios porque dice, así de increíble como lo ves, como lo imaginas tú, así va a ser de increíble. Cuando tú dices no hay esperanza alguna para Él, sí hay esperanza, porque Dios es Dios de imposibles. Porque Dios nos ha llamado a ser los portadores de la palabra y del éxito de lo imposible en el mundo. Porque Dios quiere que tú seas ese heraldo que va a llevar el fruto, las buenas nuevas, para que se conviertan. Nosotros realmente debemos de entender el versículo, vamos a volverlo a leer, David, el 14. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Dice, te haré reposar. Ahora, nosotros realmente, ¿qué tanto reposamos en Dios? Está reposando. Reposar es estar quieto y esperar la voluntad de Dios. Porque muchos de nosotros seguimos luchando, seguimos diciendo que tenemos fe, que Dios es el que hace en nuestra vida todo, y en tu cara muestra todo lo contrario. Tus afanes. No reposas en Dios. Y piensas, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Eso no es reposar. Tenemos que buscar el reposo. Estar confiados. Saber que Dios está en control de todas las cosas. No te desesperes porque no tienes las cosas en el momento que tú habías planeado. Y no luches contra eso, con ese plan que tú traes. Porque no estás vivo si no cedes tus planes a Dios. Si tú dijiste, no, es que en tal fecha voy a hacer esto y ya para tal edad voy a tener esto, no lo encasilles a Dios. Reposa. Como decir, ¿sabes qué? Yo voy a esperar en ti, con tu coco, tus lentes oscuros, en la playa o en la azotea, donde quiera. Pero confiado. No, si no lo hago yo, nadie lo hace. Si yo no me preocupo, ¿quién se va a preocupar? Proverbios 3. Pedrito, que nos lo lea antes de que se coma el pastel. 3, del 5 al 8. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces Nosotros cuando seguimos nuestra propia prudencia, lo que nosotros creemos que es lo mejor y creemos que sabemos cuál es el tiempo perfecto, entonces arruinamos y no estamos reposando.
Dice, reconócelo en todos tus caminos. Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es cuando tú dices, no, es que si yo no tengo el negocio, si no me ascienden, si no tengo el hijo, ¿cuánta gente se amarga la vida porque no tiene un hijo? Estaban comentando una persona que estuvo luchando por tener un hijo. Sufriendo, hasta que se dio cuenta la mujer, mi vida gira en torno a tener un hijo. Toda mi vida y todo lo que hago es en torno a eso, y estudios, y radiografías, y revisiones, todo se hizo, y el hijo no llegaba. Y tenía una amiga en un lugar de adolescentes para reintegrarlos a la sociedad, y le habló y le dijo, tengo una chica que va a tener unos gemelos, ¿los quieres? Oraron y decidieron, dos hermosas jovencitas, y luego tuvo sus hijos. Cuando dejó de apretar, entonces funcionó. Pero se amargó 12 años. Dios tiene los tiempos precisos. Si no ha llegado, de todas maneras sé feliz. No te amargues. Dice en el 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque los huesos secos tienen una connotación de dolor. No tenías que hacer alusión a nada. ¿Sabes una cosa? Cuando envejece, los huesos pierden su elasticidad, se van secando y se van haciendo más chicos. Por eso te sobra carne. En serio. Por eso te arrugas más, porque te queda ya chico el coco, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de que te hable de eso, te habla de dolor. Te duele la espalda, te duelen los huesos, te duelen las manos, el hombro. Sufres, porque dentro de todo esto de los huesos secos, te habla de un sufrimiento, de que no hay salud. Proverbios 16:24. Vamos a pedirle a Martín que nos lo lea. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Otra vez, Martín. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Entonces, cuando tú exhortas a la gente, no los vas a agarrar a bibliazos, ¿sí? No les vas a decir que no adoren a las imágenes,
Son cosas que están haciendo mal, lo sabemos, pero tú habla de las maravillas que Dios hace en tu vida. No les digas, esto no lo debes de hacer porque en la Biblia dice, como diciendo, yo sí sé mucho. No les digas. Y les sabes que yo soy un gusano, Dios me rescató y me dio vida. Y Dios ha hecho grandes cosas y cosas que no merecía, Él me las dio. Porque no depende de mí, sino depende de Él. Porque la salvación mía no depende de lo que yo hago, sino de lo que Él hizo. Deja ya de pelear con la gente. Los dichos suaves. Dios ha hecho grandes cosas. Es maravilloso. Es fantástico lo que Dios hace. Te lo puedo decir porque mi rostro refleja lo que Dios ha hecho. Tú amargado. Pues, ay, caretón. El espíritu abatido genera dolor, como lo dice en Proverbios 17:22. Vamos a pedirle a Heriberto que nos lo lea. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, cuando tú llegas con una persona y aunque esté sonriente, está sufriendo si no es creyente. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta y empiezas a oír sus críticas. Oye, ¿te fijaste, perengana de tal que hizo esto y que hizo? Oye, ¿viste el carro que se compró Sutano? ¿En qué andará metido? Empiezas a notar que no puede ser feliz porque hay amargura en su corazón, envidia. Se compara con todo el mundo. Tiene para hablar mal de todo el mundo. Entonces te das cuenta que tú necesitas hablarle de Cristo, que es imprescindible. Jeremías 31:25. Vamos a pedirle a la Lupe que lo lea, ¿no? Jeremías 31:25. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Ok. Y Lucas 1:53. Pedro. Ya está. No, pero acá Pedro 2. Lucas 1:53. Dice la palabra de Dios, a los hambrientos colmo de bienes y a los ricos envío vacíos. Dice, colmó de bienes, es decir, lo sobresaturó.
Y Salmo 51:8, Mari. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Fíjate, entonces lo que hemos leído ahorita es la suavidad. Dice, los dichos suaves son suavidad al alma y medicina a los huesos. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio. Y luego de las cosas que hemos leído, porque, dice Jehová, porque yo satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Y en Lucas dice, a los hambrientos colmó de bienes. El último que leímos dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de traer alivio a los huesos, a la salud. Porque esto te lo estoy diciendo porque los huesos que nos está hablando en Ezequiel 37 no son huesos lastimados, sino son huesos sanos y carne sana y tendones sanos. Dios tiene bajo su diseño una vida abundante en salud. Una vida abundante que lo va a producir por el gozo y por su palabra, porque su palabra nos genera gozo, porque escudriña a tal grado tu corazón que tú te das cuenta de los pecados que traes y entonces vas y recurres a Él y pides perdón, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, nuestra palabra puede traer gozo, alegría, victoria, o nuestra palabra puede traer muerte cuando haces críticas, murmuras, andas metido en lo que no debes y hablas cosas que no debes de decir. Y tú dices, no digo nada. Si cuando tú te haces la víctima, y tú culpas a otras personas de tus problemas, tú estás calumniando. No, es que Vero me hizo esto, ¿no? Entonces te haces el pobrecito. Cuando tú hablas así, entonces tú estás trayendo muerte a los que te están escuchando. No estás trayendo vida. No, es que perengano tal me maltrata, me hacen. ¿Por qué tú lo permites? No porque sea la voluntad de Dios. También, bueno, ya sabemos que la tristeza seca nuestros huesos, los lastima, los enferma, los seca y te haces más viejo. Pero también la hipocresía y la religiosidad. En Mateo 23:37, a ver, doctora, ¿no lo quieres leer? Mateo 23, 37.
27. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, la religiosidad también nos seca los huesos y nos llena de huesos secos. Y la religiosidad te da la impresión de que la persona está bien. Yo he leído 15 veces la Biblia completa y no has aplicado un versículo, cara. Ni uno, cara. Sí, pero yo ofrendo, yo ayudé, yo llevé el pastel, la piñata, la bolsa de dulces. Esto no lo digo para que no lo lleven ya, si lleven. Pero no es lo que te da la vida. Porque eso lo puedes fingir, lo puedes comprar. Entonces el religioso en apariencia está muy bonito. Pero llega alguien y, ay, ¿cómo viene vestido? ¿Ya viste los niños cómo se comportan? Tienes para todos. Porque la religiosidad te llena de huesos secos. El pecado es algo que nos va a dañar. Salmo 31:10. Ya me viste, ya. Hicimos contacto visual, léelo. 21:10. Sí, Salmo 31. Porque mi vida, Espérame, ¿ya lo tienes? Ya está. porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos serán consumidos. Fíjate, se agotan mis fuerzas y mis huesos se han consumido a causa de mi pecado. El pecado seca, mata, destruye, roba. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no confesado. Vamos a confirmarlo en Salmo 32, del 1 al 5. Vamos a pedirle a Daisy que lo lea. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle se envejecieron mis huesos. Mientras callé. Mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se alabó sobre mí tu mano. Se volvió mi perdón y sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, mientras tú guardes el pecado, tus huesos van a estar sufriendo. Tu salud la va a estar pasando mal. Dice, mientras callé, en el 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Porque nuestro problema es que tú y yo y todos aquí tenemos pecado que estamos encubriendo. Y eso nos llena de secos, de huesos secos.
porque estamos encubriendo algo que nosotros vemos como que si no es pecado, es pecado. Y lo cubres, lo tapas, lo maquillas. Pero eso trae sus consecuencias. La vida, tus resultados no son como deben de ser. Tus frutos no son como los que debes de ser. Porque no declaras tu pecado. Pero eso muchas veces, a través de la exhortación, a través del profeta Ezequías, él les habla y entonces, y no seamos cobardes, muchas veces tienes que hablar lo que está haciendo mal la persona. No a bibliazos, con suavidad y con amor. Y decirle, esto que estás haciendo no es correcto. Salmo 38:3. Vamos a pedir a Isabel que nos lo lea. Salmo 38:3. Sí. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es decir, entonces, si tú estás pasándola mal, revisa y escudriña cómo está tu vida. ¿Qué parte está bien? Y ponlo en manos de Dios para que Él te diga realmente. No seas sabio en tu propia prudencia. No digas, no, es que está bien. Es que yo siento que no le hice ninguna. Oye Dios, hice daño. Estoy siendo hipócrita. Estoy falseando las cosas. Estoy maltratando. Isaías 58:11. Samantha, si quieres leerlo. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Entonces Dios te está prometiendo que si tú eres claro con Él, honesto con Él y declaras tu pecado, entonces se va a dar este versículo. Siempre te va a pastorear. Aún en las situaciones críticas de sequías, Dios te va a sostener tu alma y dará vigor a tus huesos y va a reverdecer tu vida. Van a ser tiempos mejores, pero tú tienes que ser honesto y decirle a Dios, ¿sabes qué? Me he hecho el loco y no te he confesado este pecado. Isaías 66:14. Samuel. Isaías 66:14. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Entonces, Dios, este versículo reafirma el que acabamos de leer. Realmente Dios no tiene ningún problema con el término que es irreversible. ¿Sí? Muchas veces no, pues el daño que se hizo usted es irreversible. No, Dios no tiene problema con eso. Eso lo dice un doctor, un especialista. No. Dios te dice, yo voy a regenerar. Yo lo voy a hacer nuevo. Si ya estaba seco, le voy a dar vida. Ese es el plan de Dios. Y nos vamos a... ¿Cuál leímos? Hebreos 4:3a.
Vamos a pedirle a alguien que lo lea. Hebreos 4, 3a. Sí, hasta el reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera. Hasta ahí, hasta ahí. Los que hemos creído entramos en el reposo. Los que recibimos a Cristo estamos en reposo. Estamos disfrutando. Estamos confiados en que Dios va a hacer todas las cosas. No tenemos que afanarnos, no tenemos que turbarnos, no tenemos que tener ansiedad. No tenemos que andar como Marta haciendo esto y así. Dios lo va a hacer. Dios tiene todo resuelto. Dios tiene todo en sus manos. Dios sabe lo mejor. Y muchas veces Dios te dice, espera, y tú no te esperas. No, si no lo hago yo, nadie lo hace. No, hay que hacerlo en este momento, porque yo soy tan inteligente que sé el momento exacto. Y aunque hablemos de que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, no lo hizo hermoso en mi tiempo, cara. Y si no, me amargo y ando de genio. Y cuidado y alguien me hable porque le arranco el pedazo. Romanos 11:34. Romanos 11:34. El que quiera leer. El que quiera leer. Romanos 11:34. ¿Por qué? ¿Quién entendió? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces Dios no tiene que preguntarte nada. No le tienes que dar un consejo. No le tienes que decir, es mejor este tiempo. Es mejor este carro, es mejor esta casa. Es mejor esto o lo otro. Cuando Dios te está diciendo cómo lo debes de hacer. Y Dios te dice, quiero que tengas paciencia. Que seas muy paciente, que estés en reposo. Pero tú, para tus pulgas, no. Te desesperas, andas de genio, maltratas, gritas, etc. Y por último vamos a leer Lucas 11:23. Si ya me quieres leerlo. Lucas 11:23. Lo manda por favor a la Es que Heriberto te está hablando al oído, pues como quieres. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, descarga. Entonces, lo que pusimos ahora, ¿eres promotor de la vida o promotor de la muerte? Si tú crees que bueno, voy a ir, como que sí, como que no, y tengo estos pecadillos, no pasa nada, no pasó nada con este estudio, no, le sigo haciendo al pingüino, le sigo haciendo al monje, al enmascarado, como le quieras llamar. Dice, eres contra mí, Cristo te dice, me estás atacando a mí, porque estás dando una falsa vida de un cristiano. Cuando tú mientes, cuando tú engañas, cuando tú te pasas de listo, cuando tú buscas tus logros y luego sales con tu carita, lo hice por los demás. Falsedad. Y Dios te dice,
tú estás contra mí, no me estás ayudando en nada. Tú eres un enemigo de la cruz de Cristo. Estando en la iglesia estás siendo un enemigo. Deja ya de calumniar, de murmurar, de criticar, de juzgar. Si porque vino de tal manera o no vino, cierra la bocota. Habla cosas buenas de las personas. Siempre hay características que puedes ensalzar. Dile, estoy orgulloso de ti, de lo que hiciste. Qué bien me siento, qué bien manejaste este asunto. Superas las expectativas que yo tuve, porque uno de nuestros grandes temores es no cumplir con las expectativas de la persona con la que estamos ahí, juntos viviendo. Dile todas esas cosas y sé medicina para los demás. Vamos a pedirle a Quique que pase a orar. Padre, te doy gracias por las bendiciones que nos das, Padre. Gracias por la palabra que acabas de compartir el ingeniero, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que la pongamos en práctica. Y también te pidemos por la semana que viene, que vamos a empezar, Padre, que sea de gran bendición para nosotros. Entonces te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se les olvide orar por Judith, que pues tiene que recibir apoyo en oración y de cualquier tipo, pero apoyo.